Hola, ¿cómo están? A mí me da muchísimo gusto, como siempre, saludarles en estas transmisiones de su programa Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gabriela Juárez y así como me da gusto saludarles a ustedes, también me da gusto saludar a nuestro público que se conecta en línea, que está pendiente, que nos escribe y que por supuesto nos ayuda compartiendo este programa. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a tener un programa que yo estoy segura que a ustedes allá en su casa les importa, les incumbe y sobre todo en algún momento les ha de haber molestado, causado frustración, tristeza. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación, particularmente sobre la Ley General de Educación Superior. Para ello tenemos 3 invitados extraordinarios a quien yo les quiero dar la bienvenida. Ayúdenme por favor saludando al maestro Sergio Montoya Sierra. Él es director de Educación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí. Me da mucho gusto recibirle. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Gaby. Gracias a usted por su participación y asimismo saludemos al doctor Roberto Ángel Rodríguez Gómez Guerra. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Me da muchísimo gusto recibirle, doctor Roberto. ¿Cómo está? El gusto es mío, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros y vamos a darle también la bienvenida. Me da muchísimo gusto saludarle nuevamente. Él ha formado parte de los foros de estos programas. Recuerden que tenemos también esta dinámica de que están expectantes, están escuchando los primeros segmentos para después participar. Pues el día de hoy vamos a tenerlo durante los 3 segmentos porque consideramos muy importante esta apertura hacia las juventudes de izquierda también, pero a las juventudes en general. Él es un joven muy proactivo y a mí me da muchísimo gusto saludar a Francisco Javier García Jaimes. Él es pedagogo y técnico en trabajo social, además de haber sido encargado del despacho de Juventudes de Izquierda. Francisco, pues, qué gusto saludarte nuevamente y bienvenido a estos segmentos del programa. Muchas gracias, Gaby. El gusto es mío de poder saludar nuevamente y de que sea invitado a este programa muy importante. Estaré aquí participando con los panelistas. Es una oportunidad muy importante y reitero mi gratificación por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Y bueno, pues también vamos a tener participantes en nuestro panel, a quien le voy a dejar la bienvenida para poquito más tarde, dejar esto en suspenso, en lo que terminan de enlazarse a este programa. Pero mientras, ¿qué les parece si comenzamos con el tema que nos atañe el día de hoy? La pandemia, como ustedes saben, pues ha venido a remarcar, a descubrir muchas situaciones, muchas carencias y desigualdades en materia educativa. Una cruda realidad que pues los gobernantes se han pues limitado, se han evitado, no han querido ver real y tal cual es. Se han puesto en esa política de no veo, no escucho o incluso pues ya saben, ¿no? La típica de yo tengo otros datos, pero yo quiero tratar de entender, tratar de desmenuzar este tema y que nos ayuden para ello. Yo le voy a pedir, si les parece bien, que comencemos con el doctor Roberto. Doctor Roberto, ¿cuáles son realmente los principales problemas que enfrenta la educación superior en México? Si bueno, no es nuevo que han pasado por diferentes crisis, hemos escuchado movimientos estudiantiles, no es nuevo, pero en esta actualidad, en este contexto de pandemia, ¿cuáles son los problemas que enfrenta la educación superior en nuestro país? Yo diría, en respuesta a esa pregunta, que el problema número 1 es que el sistema de educación superior, el sistema público de educación superior, no cuenta con los recursos necesarios y suficientes como para lograr condiciones de desarrollo que todos deseamos. Si bien ha sido muy loable este principio de buscar la gratuidad y de buscar la obligatoriedad del sistema, es decir, que haya lugar suficiente para todos y que además se evite el cobro de colegiaturas y de inscripciones en las instituciones públicas, pues los recursos que han sido dotados son insuficientes y si no se cuenta con ellos será muy complicado encontrar este sendero de desarrollo que se está perfilando en la nueva Ley General de Educación Superior. No es el único problema, pero es la base de los principales, es decir, el sistema necesita mejorar en cobertura, es decir, en tamaño, necesita también mejorar su calidad y pertinencia y sobre todo volver a funcionar o a fungir
como este canal de movilidad social, de preparación para el empleo y para una vida mejor. Hay que mejorar el sistema, para ello se necesitan recursos. Le agradezco mucho, doctor Roberto. Maestro Sergio, ¿usted qué problemas detecta en este contexto de pandemia? Si bien, bueno, como yo comentaba, también habría que analizar si vienen ya arrastrándose algunos otros, pero en este contexto, ¿cuáles son los problemas urgentes por resolver para este nivel de educación, nivel superior? Bueno, amén de lo que ya el doctor Roberto ha comentado y para no ser reiterativo, creo que se despliegan a partir de lo que comenta el doctor, una falta de calidad, financiamiento por supuesto, pero que nos deja ver entre ello que tenemos y en esa pandemia tenemos más de 400,000 estudiantes que han dejado sus estudios. En cuestión de calidad, en cómo se desenvuelve la vida en las universidades, solamente un 23-25% se acaba por graduar y de los que se van a graduar, la mayoría acaban en empleos que no requieren un título. Viene una situación en la última década ha subido el porcentaje, los números de los muchachos que acaban la media superior, pero no tienen la accesibilidad por el número o la oferta que hay en la educación superior, que es menor. Obviamente esto va de la mano con la calidad, va de la mano del financiamiento. Y por último, tal vez, que actualmente creo existe una falta de correspondencia entre la oferta educativa y las reales necesidades sociales. Tenemos carreras muy saturadas y otras tecnológicas, científicas con una mayor probabilidad de desarrollo que no se ocupan. Así es. Y bueno, le agradezco mucho, maestro Sergio, doctor Roberto, les agradezco mucho su participación. Y también le voy a pedir a Francisco que nos ayude. Francisco, tú eres docente, eres parte de las juventudes, de estos movimientos que emprenden muchas acciones en pro de la juventud de nuestro país. Pero yo quisiera ser un poquito indiscreta contigo y preguntarte, tú terminaste tu carrera e inmediatamente pudiste desarrollarte en ese ámbito. ¿Qué problemas enfrentaste y tú detectaste desde ese punto? Bueno, respondiendo a tu pregunta de que si terminé mi carrera y inmediatamente pude trabajar, sí, afortunadamente tuve la oportunidad de ingresar al campo laboral en el área de educación, pero de los compañeros que estuvimos cursando la carrera, nada más dos tuvimos esa grandiosa oportunidad. Los demás tuvieron que esperarse para poder ingresar al campo laboral. Entonces, es muy complicado y fue más complicado porque en ese tiempo se estaba llevando a cabo un paquete de reformas en materia de educación y en materia para las personas trabajadoras de la educación. Entonces, pues, la brecha de desempleo y de desigualdad fue más grande. Fuimos muy pocos de todas esas generaciones que inmediatamente pudimos entrar al campo laboral. Entonces, yo espero que con esta nueva ley las cosas puedan cambiar y se les abra el campo laboral más fácil y la oferta educativa también sea más amplia para que los jóvenes pues puedan participar laboralmente más rápido una vez de que son egresados de las universidades. Te agradezco mucho, Francisco. Y bueno, le voy a dar rápidamente la bienvenida porque ya se conectó. Ya saben que en estos tiempos anda uno corriendo, termina uno una plática en Zoom, ya se está conectando a la otra. Y me da mucho gusto saludar a Surinam Azuara Ángeles. Ella también es maestra en educación y participa, por supuesto, en las Juventudes de Izquierda, además de haber formado parte de la dirección municipal del PRD en el Ayuntamiento Emiliano Zapata, también en Veracruz. Suri, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Corriendo, pero aquí estamos, aunque sea un ratito. Saludo a todas y a todos los presentes y muchas gracias por la invitación. Suri, pues compártenos, aprovechando que ya estás aquí, hombre, no hay que desaprovechar también la participación de Suri. Tú, Suri, ¿qué perspectiva tienes sobre la educación superior en nuestro país? ¿Qué problemáticas detectas que se están enfrentando en estos momentos y sobre todo en este contexto de pandemia? Debo aclarar que yo soy normalista, soy con especialidad en telesecundaria y tuve la fortuna de posteriormente hacer un posgrado, una maestría igual en educación para así poder dar clases en cualquier nivel. Lamentablemente no todas las personas tenemos esos beneficios y yo me topé con amistades que lamentablemente todavía no entran al mundo de la docencia o por salir de escuelas particulares no les permiten entrar tan fácil a
a la docencia, al sistema de educación. Yo llevo, esta va a ser la primera vez que voy a participar también para examen de plazas y a ver qué tal nos va. Porque yo, aunque tengo tiempo que salí de la normal, siempre me he desempeñado en cuestiones pues del partido, como sabrán. Me he desarrollado más dentro del PRD. Y Muchísimas pues, gracias. Gracias, bueno, Uri. Muchísimas gracias. Bienvenida, qué bueno que ya estás con nosotros en el programa. Gracias por tu participación. Gracias a los 4 y gracias a ustedes que nos están viendo. Vamos a continuar platicando sobre esta Ley General de la Educación Superior. ¿Qué tan conveniente es? ¿Cuáles son sus pros? ¿Cuáles son sus contras? ¿Qué les parece si mientras ustedes van, comparten y comentan este programa, nos dan sus opiniones, pues nosotros vamos a un corte y regresando continuamos comentando sobre esta ley? No se muevan, ahorita. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dominic Mayo, soy estudiante de la carrera de Derecho y Criminología y bueno, respecto al nuevo modelo educativo en el cual estamos estudiando, que son clases online, he perdido contacto total con mis compañeros y con maestros, pues ahora tocó aprender a través de una pantalla y esto afecta bastante a mi educación ya que no se ha cambiado la forma de transmitir los conocimientos, es decir, los profesores no están capacitados para dar clases en este modelo y así tal cual los profesores daban clases presenciales, los mandaron a dar clases en línea. Eso también los afecta a ellos y bueno, me ha costado trabajo concentrarme en las clases, tanto para realizar tareas. Pienso yo que han dejado más tareas ahora que estamos en línea que cuando era presencial. Los materiales que nos dejan pues son ver videos en YouTube o buscar archivos en Google, pero no se sabe si los videos en los que estamos viendo la persona esté capacitada para hablar sobre un tema o si los archivos sean fiables. No es lo mismo que un profesor te lo esté explicando o te dé el material requerido para la asignatura. Así de rápido ya vieron que ya estamos aquí con ustedes en Revolución Democrática 2.0. Les agradecemos mucho sus comentarios que de verdad leemos puntualmente y atendemos. Cualquier duda, sugerencia que ustedes tengan son bienvenidas. Compartan por favor el programa, compártanlo y escríbanos sus opiniones. Continuemos con nuestro programa del día de hoy. Como bien saben, bueno, pues recientemente se expidió la Ley General de Educación Superior, la cual sustituye a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Yo quisiera que me dieran, pues principalmente, ¿verdad?, su opinión sobre esta ley, qué pros, qué contras detectan y cuál sería la diferencia, ¿verdad?, entre la anterior y esta. Vamos a comenzar, ¿les parece bien ahora con el doctor Roberto? Cómo no, con mucho gusto. Decir en primer lugar que se trata de una ley general en el sentido doble de la expresión. Primero, que es un marco a partir del cual se deben desarrollar disposiciones del siguiente nivel, es decir, leyes reglamentarias, lineamientos, acuerdos, etcétera, que vayan concretando este marco general en regulaciones específicas. Esto por un lado. Y debe dar lugar también a una nueva generación de políticas públicas que permitan cumplir con los derechos y con las disposiciones que la ley establece. Yo creo que en este sentido que México cuente con un marco de esta naturaleza es muy importante. Hacía falta. La ley anterior, la ley de coordinación de la educación superior, pues estaba limitada a algunos aspectos, no tenía este carácter de marco general que lo tiene la nueva disposición. Yo creo que entre sus principales ventajas, méritos y sobre todo las oportunidades que abre, destacaría en primer lugar su orientación federalista, en el sentido en que da a los estados la posibilidad de articular sus propios sistemas estatales de educación superior, generar sus propias normas y establecer los principios de coordinación que lo rijan en el nivel local y que además está previendo instancias de coordinación de alcance nacional. Creo que eso es muy favorable. También destacaría que tiene una orientación hacia los derechos humanos
y en particular hacia la transversalización de la perspectiva de género, que ha sido uno de los temas de la mayor importancia en la problemática actual de la educación superior. Destacaría, por último, como una de sus ventajas principales, que está buscando la articulación de las funciones que cumplen las instituciones de educación superior, es decir, la formación a los niveles de licenciatura y de posgrado, con actividades de investigación y de difusión de la cultura. Es una ley que protege la autonomía de las universidades que cuentan con esta prerrogativa y que regula de mejor manera al sistema de las universidades particulares. Yo creo que esos son los méritos principales. Habría también limitaciones que hay que comenzar a resolver en el nivel de las políticas públicas, fundamentalmente lo que tiene que ver con el acceso a recursos de la federación para poder emprender vías de mejora continua y de fortalecimiento de las instituciones que integran el sistema. Esa sería mi opinión general. Le agradezco mucho, doctor Roberto. Maestro Sergio, ¿usted qué nos podría decir? ¿Cuáles son las diferencias entre la anterior y esta, los pros, los contras, para que quien nos está viendo pues comprenda un poquito por qué el cambio? Bueno, primero es que la otra tenía ya más de 40 años, era obsoleta incluso ya a la realidad actual. Para Esta empezar, ley, ¿verdad? para empezar, dos, esta ley es directamente la que va a reglamentar este apartado del artículo 3º constitucional. Es decir, es una ley general, una ley marco que permite que, además, entre estos puntos que hablaba el doctor Roberto, es federalista y permitirá que los estados tengan un papel más directo en los sistemas de educación en sus respectivas entidades. Como un segundo punto, coincido con el doctor en cuanto a esta inclusión de los derechos humanos, estos principios a favor de la equidad, de la interculturalidad, del respeto a la dignidad, las cuestiones de género. Un tercer punto que a mí me gusta, por supuesto, es el respeto al régimen autonómico de las instituciones, donde ahora cualquier reforma que se quiera hacer a estas universidades por las legislaturas de los estados ya no serán a capricho, ya las autoridades tendrán que incluir a las propias universidades en estos procesos de consulta. Un cuarto punto es, por supuesto, la gratuidad, la creación de este fondo, que a la vez genera uno de los puntos que yo puedo marcar como a mejorar en esta realidad presupuestal. La verdad es que en los últimos años se ha disminuido, se ha recortado los fondos a la educación, lo cual, bueno, será complicado ir garantizando hacia 2022 esto. Propone una paridad entre de aportaciones entre los estados, pero hay estados que destinan hasta el 30% del presupuesto que hay a educación en su estado y hay otros que solamente el 15%. Entonces, probablemente la realidad se tope con esta situación y no pueda ser como se pretende. Si bien aporta este régimen expreso de derechos y obligaciones y de más en derechos humanos, también hay algunos vacíos. Por ejemplo, no contempla la protección de derechos de los estudiantes académicos en cuestiones de compraventa de una institución. Es decir, no se menciona nada expreso sobre cambios estructurales, por ejemplo, tampoco para personas con discapacidad. Si bien lo podemos intuir que tal vez en los temas de derechos humanos, por la inclusión, haya que hacer cosas, pero a mí me hubiera gustado que se planteara la obligatoriedad de las planteles escolares de cambiar la estructura a una accesibilidad a las personas con discapacidad, lo cual queda simplemente a arbitrio y a comprensión de cada plantel. A mí no me hubiera gustado que se dejara a la interpretación de cada universidad, sino que viniera en la propia ley esta obligación de hacer estos cambios estructurales, porque podremos ver que muchas de las universidades no tienen una accesibilidad para las personas con discapacidad. Un tercer punto que se me hace interesante comentar es, a lo mejor solo está en una fracción, pero habla que el REVOE, el registro de validez oficial de los estudios, es intransferible. Actualmente, cuando un particular le vende a otro y le transfiere los REVOEs, pues este nuevo dueño de la autoridad solamente hace un trámite sencillo de cambio de titular y se transfieren los REVOEs también.
La pregunta ahora que es intransferible y que supone que el nuevo dueño, los nuevos dueños, dueñas de una institución, tienen que recrear desde cero nuevos reboes, las preguntas empiezan a ser obviamente por los estudiantes que están en ese momento, porque ¿qué pasa con los que estén cursando sus estudios durante este evento? ¿Serán reubicados en otras escuelas? ¿Qué va a pasar con la validez de sus estudios en este proceso de tal vez de compraventa de una institución privada y que los reboes sean ya obsoletos para quien compra? Son procesos administrativos que no son rápidos y que hay un vacío en cuanto a la protección de los y las estudiantes. Eh, la verdad es que nos estamos, creo que, guardando un poco los tiempos para esta segunda sesión, esta segunda etapa, eh, pero la verdad es que es tan amplia la ley y tan, sobre todo, te comento algo, Gaby, los garantistas, y a mí me suma sumirme en esta corriente, siempre estamos viendo los espacios o cheques en blanco en donde donde podamos ver una desviación o una mala interpretación que pueda hacer la autoridad, buscamos que se tape. Entonces, si por un lado es muy bueno, por supuesto, que haya un marco ya con una ley general de educación y lo celebramos por supuesto, pues eso no nos quita que lo quisquillosos que somos estemos viendo algunos puntitos que quisieran no se quedaran al aire, ¿no? Que no quedara interpretación de las autoridades educativas públicas y privadas, porque sabemos la historia de pronto cómo se dan estas interpretaciones. Y estas son cuestiones muy importantes. Y ya por último, regreso y con esto termino, la realidad del presupuesto. Lo comentaba el doctor Roberto, que uno de los problemas, por supuesto, es el presupuesto y que una ley por emitirse no soluciona nada. Es decir, no por emitir una ley contra violencia a las mujeres se acabó la violencia contra las mujeres. Sabemos que hay que crear instituciones, presupuestos, programas, y al final de cuentas nos han dejado la legislatura de los estados con muchas leyes para prevenir la violencia de las mujeres, pero sin acciones, sin presupuestos. Entonces, no basta una ley. Entonces, esta ley sí es muy buena, pero depende en gran medida del presupuesto y las instituciones que se tienen que crear para ella, que requieren a su vez presupuesto. Aquí es donde la negatividad de pronto se nos asoma siempre con base a la experiencia pasada y que nos arroja esta gran incógnita si de verdad esta ley va a ser aplicable, si en todos sus aspectos va a ser materializable, porque dependen del presupuesto y bueno, ahí tengo muchas historias que contar, ¿no? Pues yo, fíjese, maestro Sergio, que lo escucho con mucha atención y coincido incluso en muchos puntos. Yo también creo que una ley sin presupuesto pues pareciera letra muerta al final, porque si no hay con qué llevarla a cabo, bueno, pues nos regresamos al mismo punto. También yo creo que rescatando mucho de lo que usted dice, una ley después de 40 años pues tendría que haber sido justamente incluyente y muy puntual en muchos aspectos, y bueno, así como habría vicios también hay pros, y yo quisiera escuchar a Suri, tú qué pros, qué contras le ves a esta ley, si ya bien escuchamos a nuestros expertos. ¿Tú qué pros, qué contras le ves a esta ley de los ya mencionados? ¿Estás de acuerdo o no? Estoy de acuerdo con lo que dicen los expertos. La verdad, sí están construyendo esta ley muy positiva para los estudiantes, así como las universidades, pero concuerdo con el maestro que mucho de lo que se escribe, lo que se reforma, a veces se les olvida que no están frente al grupo, que desconocen exactamente el contexto de cada escuela, del territorio, de todo lo que conlleva, en este caso, las universidades. Entonces, sí es importante que prestemos atención cómo se va a llevar a cabo y que realmente se lleve. Sí, estoy a favor, está muy bien, está muy bien redactado y estaba ahorita repasándolo. Y sí dice, armoniza y fortalece los criterios fines y politiza la superioridad de la concordancia de un sistema educativo nacional y vincula la educación superior con las realidades y las necesidades. Hay que ver si así va a ser, que realmente ahora sí presten atención al territorio, a las necesidades de cada municipio, de cada localidad donde se encuentran estas ¿no? Y a las necesidades, por ejemplo, no se va a poner una facultad no sé, X, Y, Z en un lugar donde no se produce o no se lleva a cabo esas cuestiones, ¿no?
Entonces, considero que sí es importante tomar en cuenta esto. Muchísimas gracias, Uri. Francisco, yo recuerdo haber estado contigo en un foro que se acaba de realizar, si tú te acuerdas, en donde justamente se mencionaba y se trataba algo de lo que ya nos mencionaba Suri, de que se focalizara incluso por estado las necesidades de cada región, porque no era lo mismo que se ocupaba en el norte, que se ocupa en el sur, que se ocupa aquí. Platícanos un poquito al respecto de esto y, por supuesto, tu opinión sobre esta ley, qué contras, qué pros le ves. Sí, en efecto, tenemos que ver y valorar las carencias y necesidades que hay entre los estudiantes del norte con de los estudiantes del centro y del sur. En muchas de las ocasiones, los conflictos estudiantiles en las universidades o en las escuelas de educación superior se dan porque los propios alumnos no están contentos con el plan o programa o la manera en que se está administrando en la propia escuela. Ahora con esta ley que viene a cubrir una necesidad y una carencia que se viene arrastrando desde los años 80, pues esperemos que realmente no se quede solo en el papel, sino que realmente se lleve a la práctica, porque aunque había la autonomía o se reconocía la autonomía de las universidades en los años 80, realmente al pertenecer o tener una correlación con la Secretaría de Educación, era que al final del día eran o la Secretaría era quien definía los planes y programas, dejaba en estado de indefensión a los estudiantes, porque en muchas ocasiones pues se rompía este criterio de autonomía. La autonomía no tenían. Ahora hay un nuevo reto. Ahora ya se les dota con esta nueva ley a las instituciones educativas de realmente diseñar planes y programas para que puedan impulsar su currículum, pero ahora el problema que se viene pues es superar la fragmentación que va a haber, porque tienen que estar de alguna manera coordinadas. Y tienen que estar coordinadas tanto con el gobierno como ellas mismas o estas instituciones. Entonces, hay una fragmentación en el sistema educativo que ahora tenemos que superarlo, y quienes dirijan universidades, quienes estén al frente de las secretarías, tendrán que trabajar sobre esta materia. También algo muy importante, pues es que va a elevar la exigencia para la creación de las nuevas instituciones de educación superior. De un tiempo para acá, por ahí del año 2010 a la fecha, la creación de universidades, bien lo dice el maestro Sergio, con esta ayuda de los REBOEs, se incrementó, se elevó. ¿Por qué? Porque era una manera más fácil de que las personas llegaran a la educación, porque obviamente no podían concursar, era muy complicado, los espacios eran muy cerrados, y con la creación de estas universidades, pues tenía uno la oportunidad, que eran universidades que son muy caras, tienen que pagar cuotas muy altas, y que igualmente pocos van a poder entrar, pero de manera indiscriminada se crearon instituciones educativas que en muchas de las ocasiones no cumplían con los requisitos básicos para poder enseñar. Entonces ahora con esta nueva ley pues, va a subir esa exigencia, y es muy bueno, porque eso quiere decir que realmente ahora México va a tener educación de calidad, lo que los gobiernos siempre han buscado. Ahora, se tiene que reforzar el sistema y los mecanismos en el caso de la rendición de cuentas, porque el Congreso de la Unión pues va a tener miras sobre eso. Entonces, hay aspectos muy buenos que podemos ir analizando por partes, pero sí es importante que ahora los gobiernos estatales pues también muestren cuál es el compromiso que hay para con sus estudiantes. Muchísimas gracias, Francisco. Yo voy a dejar al aire esa pregunta. ¿Realmente va a ser garantía de que la calidad en la educación va a mejorar? Yo quisiera dejar esa incógnita para que regresando me ayuden a analizarlo, y para que quien nos está viendo pues también se ponga a pensar, se ponga a analizar realmente esta calidad, este nivel que hace mucha falta en nuestro país. ¿Realmente va a ser garantía de que mejore? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será? ¿Qué les parece si me escriben y comparten este programa? Vamos a ir rapidísimamente a un corte, pero ahorita regresamos. La forma en la cual se solucionó o se está solucionando esto en el instituto en el cual estudio es dar un modelo de clases online híbrido, en el cual consiste de que los 5 días a los que asistimos a la escuela, 3 van a ser online y 2 en línea. Esto pues nos sirve para aclarar dudas o también para una motivación, ¿no? De que ya poco a poco vamos a salir de esto y no perder la esperanza.
Estamos de regreso en este último bloque de nuestro programa de hoy de Revolución Democrática 2.0. Y bueno, pues antes de continuar le quiero agradecer a Suri que se tuvo que desconectar porque pues anda corriendo. Suri, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y es muy importante para nosotros tu participación. Continuando pues, yo quisiera preguntarle, maestro Sergio, estábamos comentando con Francisco, yo tengo esa inquietud, realmente la garantía de que el nivel académico, de que la educación, la calidad de la educación mejore, ¿realmente puede ser una verdad o estamos hablando de una utopía y que por más leyes que hagan el nivel no va a subir y a mejorar como en otros países? Gracias, Gaby. Mira, creo que lo que te voy a responder es lo que respondo en cualquier espacio donde se desarrollan políticas públicas. Depende de las personas. Es decir, la ley puede ser buena, pero la forma en que se aplica, la ética de los que la están aplicando, el perfil, la capacidad de aquellos que las van a desarrollar, si no es el excelente, si no es el ideal, entonces no va a funcionar. Si no tenemos a las personas con el perfil necesario para esto, con una ética para hacerlo, que haya convocatorias reales, como decía bien Francisco, a través de una transparencia de todo lo que hace la universidad, no solamente en que le revisen sus cuentas, sino todo, es decir, desde cómo llega un coordinador o una coordinadora, cómo se va programando el gasto, cómo se evalúa. Si no están las personas adecuadas, pues pasa como en cualquier otro sistema de justicia, no solo en educación, sino en salud, en justicia penal. Las leyes son muy buenas, las leyes son muy explícitas, explican todo, pero tenemos que tener a las personas competentes desarrollándolas. Si no están ahí las mejores personas para hacerlo, pues por más que le metamos ahí más parches a la ley, más parches a la ley, no vamos a poder hacer que se cumplimenten en una forma efectiva. Entonces, necesitamos también que quienes estén al frente también de las instituciones que se van a crear para vigilar la educación superior y demás, no sean simplemente espacios para dar trabajo a amigos, a conocidos, como un botín político, sino que efectivamente se cumpla con tener ahí a las personas adecuadas. Porque repito, cada que se crea una nueva institución pareciera que es bolsa de empleo para amigos y conocidos y conocidas de compañeros del régimen. Entonces, si empieza a suceder esto, que empiezan a colocar a políticos en desgracia o a aquel político que no alcanzó un puesto en tal lugar y lo meten a una institución de estas y él a sus compañeros y compañeras, créeme que no va a funcionar esto. Mientras no tomemos en serio políticas públicas, cómo se desarrollan, pues vamos a tener una ley de ornato nada más. Muchas gracias, maestro. Fíjese que eso me lleva a hacer, por supuesto, hincapié en que también, algo muy cierto, las leyes pueden ser muy buenas, pero si no las conocemos y no las sabemos ejercer y no las sabemos exigir, pero sobre todo algo muy importante, no las sabemos respetar también, pues no van a servir y van a estar ahí nada más, pues ahí, sin servir. Yo creo que también es muy importante, y ahí también voy a enlazar mi siguiente pregunta con el doctor Roberto, que también esta comunidad estudiantil, pues no se preste también de pronto, porque ha pasado, lamentablemente ha sucedido, a que se prestan a cuestiones más políticas y entonces de pronto ya los fundamentos y los objetivos que tienen para mejoras de la universidad se pierden, se divagan y se mezclan con estas cuestiones políticas y entonces ya no podríamos hablar o echarle la culpa a una ley, echarle la culpa a una institución. Yo creo que tendríamos cada quien que tener claro cuál es el objetivo. Y yo quisiera preguntarle al doctor Roberto, pues por supuesto, si usted considera que sería garantía esta ley para que el nivel en la educación superior mejore, ¿y qué opina también de ese lado, de ese otro lado, de la comunidad estudiantil que de pronto pues anda pues muy dispersa en estos temas y pues puede ser blanco objetivo de otros actores y cuestiones políticas? Quiero abordar la pregunta que han hecho desde un punto de vista a lo mejor distinto, espero que complementario con el que ya mencionó Sergio, y que tiene que ver con el proceso de construcción de la ley. A diferencia de otras normas, de la mayoría de las normas que se han procesado en esta legislatura, la Ley General de Educación Superior no es una iniciativa del Ejecutivo que haya bajado como una línea para su aprobación en el Legislativo. Esta fue una ley que se construyó durante más de 1 año y medio con la participación de las asociaciones de rectores, la ANUYES, FIMPES, la ANUYES para el caso de las instituciones públicas, la FIMPES para el caso de las privadas, en que se escuchó a los distintos sectores
en la que participaron especialistas, juristas, investigadores y otros académicos, y que además fue ventilada en foros de discusión y en las instancias de parlamento abierto de ambas cámaras. Producto de toda esta dinámica amplia y participativa, se llegó a un anteproyecto que, una vez que se presentó en la Cámara de Origen, el Senado de la República, obtuvo una aprobación por consenso. Es decir, que todos los senadores votaron a favor de la aprobación de la ley. Ello incluso hizo que el titular del Ejecutivo la calificara de sospechosa por haber puesto de acuerdo a todas las fuerzas políticas del país. En la Cámara de Diputados, salvo algunos votos en contra, alcanzó una amplísima mayoría, lo que significa, para terminar pronto, que la pluralidad política y la pluralidad del país está entregando al Ejecutivo Federal, a las autoridades federales, la Secretaría de Educación Pública, pero también a las autoridades educativas locales, un instrumento poderoso y bien realizado. Es un buen instrumento, esperemos que en los años próximos sea un instrumento de utilidad para mejorar este ámbito de las políticas públicas y el otro ámbito, el de las acciones institucionales. Esperemos que esta práctica, que es frecuente, de que los estudiantes sean, digamos, utilizados para fines distintos del estudio, termine por erradicarse. Esto es indispensable. La educación superior, como toda forma, digamos, de formación de recursos altamente especializados, que es lo que México necesita, no puede estar sujeta a orientaciones y presiones que no sean aquellas que emanan de los principios de formación de capacidades, de construcción de conocimientos, que finalmente estarán puestos al servicio de la sociedad y de la nación. Le agradezco mucho, doctor Roberto, también maestro Sergio, les agradezco mucho que me ayudaran también a disipar esta parte que platicamos con Francisco en el segmento anterior. Les voy a pedir ahora a los tres que pasemos a esta área, porque ya se nos está terminando el tiempo, a esta parte del programa, en donde me den a ustedes propuestas también a modo de conclusión, algo que se nos esté pasando comentar. Yo sé que el tema pues nos da, como bien decía el maestro Sergio, la ley, podríamos estar platicando de muchos tópicos, de muchas aristas que tiene. Para el programa del día de hoy me gustaría que me dieran propuestas, conclusiones sobre la Ley General de Educación Superior. Si les parece que comencemos ahora con Francisco, por favor. Pues de manera de conclusión, ya México necesitaba una ley que regulara y que le diera certeza y autonomía a las instituciones de educación superior. Es un gran avance el que se está dando a cabo. Viene con algunos candados en donde se le dota también de alguna fortaleza a las instituciones de que ya los congresos y de que los gobiernos no van a poder modificar las leyes a su antojo o a su beneficio con miras políticas, porque ahora tendrán que ser consultados. Y creo que en este punto es donde tenemos que tener nuestra mira y tenemos que reforzarlos y en algún momento hacer las reformas, porque recordemos, las leyes no son perfectas, pero son perfectibles. Y quienes estamos en el ámbito académico o en el ámbito educativo, pues ver dónde podemos reforzar esta nueva ley, dónde podemos ayudar para que las instituciones no se vean vulneradas en la toma de decisiones por los gobiernos. Desgraciadamente, pues los gobiernos van, vienen, cambian sus intereses y a los que perjudican en muchos de los sectores es al sector educativo. Siempre ha sido un sector marginado, un sector olvidado y que pues eso lo debemos de cambiar en este momento. Entonces, con esta nueva ley, donde se está reforzando el tema financiero, el tema educativo, la autonomía, donde nuevamente se da fortaleza a las escuelas normales, muy importantes, porque son las formadoras de los futuros profesionistas y formadores en el área de la educación. Entonces, hay que reforzar desde nuestras trincheras para ser cada día, o que esta ley cada día cumpla su objetividad. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Maestro Sergio, adelante. Gracias. Bueno, primero establecer que es un muy buen principio, que es excelente el documento
No podemos futurear mucho sobre si va a ser posible o no es posible, vamos a pensar que sí por lo pronto, pero eso solamente va a ser posible si la sociedad, todos nosotros, seguimos ahí, es decir, no haber cumplido solamente con este espacio de consulta que se realizó y haber participado y luego irnos a encerrar a las casas. Tiene que haber ahora una exigencia de la sociedad, de las instituciones, de las universidades, para garantizar que se cumpla con todo esto que se ha prometido en esta ley. Creo que ahora viene la parte del activismo, la parte de la exigencia, la parte de la auditoría, de que todo esto ocurra, ¿no? Fue una primera parte, un primer momento para la elaboración del documento. Ahí está, por supuesto es perfectible, pero ahora tenemos que empezar a exigir que funcione al menos lo que ya está. El primer punto inmediato es el famoso financiamiento, ¿no? Habrá que ver cómo se hace realidad esto, porque mucho de lo que se ha prometido de la gratuidad de la educación, pues viene por ahí para el acceso, para la cobertura, tiene que ver con financiamiento. Mucho de lo que está en la ley depende de un financiamiento y creo que lo primero que nos enfrentaremos como sociedad es que el Estado cumpla con estos fondos. Gracias. Le agradezco mucho, maestro Sergio. Doctor Roberto, le voy a pedir igualmente que nos apoye con sus propuestas, conclusiones, algo que haya que agregar. Con mucho gusto, como no, la ley deja algunos pendientes que es necesario concretar. Sentir que ha quedado a un nivel más bien abstracto que tenemos justamente que apoyar, ¿Tantito? que se... Perdón que le interrumpa, doctor. Estábamos Sí. esperando tantito. Ya el internet de pronto tiene intermitencias, nos da unos minutos estable y de pronto se interrumpe. Ahorita estamos con usted, lo escuchamos un poco cortado. Deme tantitos segundos para monitorear su señal de internet y no se nos vuelva a cortar como la vez anterior. Nada más que me indique mi compañero Luis. ¿Cómo no? Listo, adelante. La ley, por su carácter general, deja algunos elementos enunciados que hay que ver la forma como estos se tienen que concretar y cómo estos se van a poder aterrizar. Uno muy importante, la ley es amplia y generosa en el enunciado de derechos para los estudiantes, para las instituciones, pero no cuenta con elementos suficientes de exigibilidad de esos derechos. Enuncia los derechos, pero para hacerlos realidad, para exigirlos y en su caso para justiciarlos y procesarlos, hace falta desarrollar los medios, los conductos y los que corresponden. Queda la pregunta, ¿estos se van a derivar, por ejemplo, a las comisiones de derechos humanos o habrá que crear nuevas instancias específicas para garantizar que lo que hoy se otorga al nivel de los derechos, por ejemplo, los correspondientes al tema de la equidad de género, se vuelvan realidad y puedan ser exigidos? Otro pendiente importante es el que corresponde al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. Está enunciado, pero aún no se aterrizan los medios para construirlos. Diría lo mismo con respecto a la regulación de la educación superior privada. Está dejando de nueva cuenta, y hace bien la ley en hacerlo de esa manera, la reglamentación, el registro de validez oficial de estudios en manos de la autoridad federal y de las autoridades locales, pero se necesita mejorar y mucho este instrumento, crear las nuevas características del REBOE, probablemente hacer REBOE para las programas de educación a distancia que no están localizados en un lugar específico. Probablemente haya que hacer un REBOE para las universidades comunitarias, que son esta combinación de público y privado porque son las comunidades las que las están sosteniendo. Entonces, ¿cómo va a ser la nueva regulación de un sector privado que es mucho más complejo que el que hizo surgir en su momento a esta alternativa de educación? Yo creo que en la solución de pendientes que está dejando la propia ley y en la articulación de nuevas políticas
está la ruta de salida que puede hacer mejorable las disposiciones generales de la ley y su concreción en regulaciones específicas y en acciones concretas. Le agradezco mucho, doctor Roberto, y también agradezco mucho la participación, por supuesto, del maestro Sergio, de Francisco. De verdad que para nosotros es muy importante como producción contar con participaciones como las de ustedes, donde nos puedan ayudar a disipar dudas que incluso quien nos está viendo de pronto nos envía, de pronto también dudas que también nosotros tenemos, porque estos temas de pronto parece que uno los conoce, pero pues muy por encima, y hacer profundidad en esto es muy importante. Gracias, de verdad, les agradezco muchísimo a los tres que hayan estado el día de hoy con nosotros aquí en Revolución Democrática 2.0. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes. Gracias de verdad, y gracias a quien comenta y comparte este programa. ¿Qué les parece si nos vemos el próximo martes aquí en Revolución Democrática 2.0 para platicar de un tema que a ustedes les importe? ¿Por qué no nos dicen de qué quieren que platiquemos? Gracias, yo soy Gabriela Juárez y ha sido un placer haber estado el día de hoy con todas y todos ustedes. Hasta la próxima.